Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, como ya habéis visto en el título, hoy quiero hablar sobre el egoísmo. Esa parte egoísta que habita en cada uno de nosotros, los seres humanos, y que muchas veces perjudica a todas las relaciones que nos rodean. El egoísmo perjudica a nuestro matrimonio, perjudica a nuestros familiares, perjudica a nuestros amigos, a los hermanos en Cristo, perjudica a todo lo que nos rodea. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 3 y 4, habla en contra del egoísmo a los cristianos de Filipo y les dice estas palabras: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este egoísmo que tan claramente ataca el apóstol Pablo fue el origen, fue el principio de la rebelión de Satanás. El egoísmo que se produjo en Satanás fue el primer desastre que desencadenó todos los desastres que vinieron después. Para explicarme de otra forma, fue la primera ficha de dominó que hizo caer todas las demás fichas que ocurrieron después. Como podría ser, por ejemplo, el destierro del cielo, la división de los ángeles. Todos estos desastres fueron producidos porque primeramente el corazón del diablo fue envenenado con el egoísmo. Lucifer tenía en el cielo una posición elevada, un rango alto y hasta servía al mismo Dios. Pero en Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Si nos damos cuenta, podemos ver en este versículo cómo hasta en 4 ocasiones Satanás deja claras evidencias de que su corazón había sido envenenado por este egoísmo. Por eso dice subiré, hablando de sí mismo, luego dice levantaré, me sentaré y seré. Aquí justamente Isaías 14:13, el diablo deja evidencia de que su corazón había sido envenenado por el egoísmo. Y como conclusión a esto, podemos decir que el origen de toda la maldad es ser egoísta. Porque antes de que Satanás se rebelase, nadie se rebeló. Antes de que Satanás hiciera algo indebido, nadie hizo nada indebido. Fue el diablo el primero en hacerlo. Entonces, no hay pecado en el que no haya ego de por medio. El egoísmo es el motor que nos lleva a pecar de manera diferente según la concupiscencia y los deseos que tengamos cada uno. Y este mismo egoísmo que destruyó al diablo, que le llevó a su destierro del cielo y a la división de todos los ángeles, esperándole en un lago de fuego, ahora ese mismo egoísmo, el diablo representado en una serpiente, se lo quiere introducir a Adán y Eva en el Edén. En Génesis capítulo 3 podemos ver cómo Satanás quiere introducir el egoísmo en el ser humano cuando, estando Adán y Eva en el Edén, él, representándose como una serpiente, le habla y le dice: probad de esta fruta, la cual ha dicho Dios que no probéis. Yo os digo que no moriréis, sino que sabe Dios que el día que la probéis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Parándonos en este punto, a mí había algo que me chocaba, y es que el deseo de Satanás antes de ser destruido fue ser semejante al Altísimo. Pero ahora una palabra muy parecida es la que le lanza a Adán y Eva en el Edén. Le dice: probad esta fruta y seréis como Dios. Entonces mi pregunta era la siguiente: ¿cómo puede ser que la misma palabra, ser semejante al Altísimo, la cual destruyó al diablo, ahora quiere introducirla y le seduce con la misma palabra, seréis como Dios, al ser humano? ¿Por qué la misma palabra que lo destruyó a él, ahora se la dice a Adán y Eva en el Edén? Porque si consigue introducir en el ser humano el egoísmo que a él nos sacó del cielo, hará que nosotros no podamos entrar. Porque la mayor tentación del diablo al ser humano no es presentarnos un pecado específico en el que él sabe que vamos a caer porque somos más débiles, sino que la mayor tentación del diablo al ser humano es convencernos de ser egoístas y de que a la hora de actuar pensemos nada más que en nosotros mismos, para que en las consecuencias de nuestros actos no pensemos en Dios ni pensemos en las personas que vamos a herir. Es en las consecuencias de nuestros actos egoístas cuando nos damos cuenta de que hemos pecado contra Dios y queremos escondernos como Adán y Eva tras los arbustos. O cuando nos damos cuenta, como David, que hemos herido
a otras personas por medio de nuestros malos actos. Y si eres cristiano te estarás pensando de que este egoísmo a lo mejor a ti o a mí no nos puede alcanzar porque servimos a Dios y estamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el egoísmo llegó a alcanzar a un ángel como era Lucifer, porque antes de ser un demonio era un ángel. Y lo alcanzó a Lucifer siendo un ángel, estando en la misma presencia de Dios, estando en el cielo y rodeado de ángeles. ¿Cuánto no más el egoísmo nos va a alcanzar a ti y a mí, viviendo en un cuerpo de carne que tiende al mal, estando en un mundo tan pecaminoso y tan tentador que nos rodea, y con tantas dificultades y tanto camino de perfección que aún nos queda? El egoísmo está a flor de piel en la iglesia. Por eso vemos tantas denominaciones que no son capaces de amarse una denominación a otra o llevarse medianamente bien por tener diferencias a la hora de pensar o interpretar las escrituras. Hay gente que solo sabe amar su denominación, que solo sabe amar su forma de entender e interpretar las escrituras, su teología, su forma de pensar, pero no le da la capacidad de amar para poder amar a otras personas que piensen un poco diferente. Por eso hay que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que no pensó en sí mismo, estando aún en una cruz, clavado, mientras todos los demás se estaban riendo, se estaban burlando y estaban repartiendo sus vestiduras. ¿Y sabes por qué? Porque dice la Biblia que el amor de Dios no busca lo suyo. Aún estando clavado en una cruz sin merecerlo, porque era santo, era inocente, era capaz de poder ver las almas, las millones de almas que su sangre alcanzaría a salvarlas, como puedes ser tú, como puedo ser yo. Pero incluso voy más allá. No solamente estaba viendo todas las personas que él iba a salvar con su sangre derramada en la cruz, sino que aún quería proveerle perdón a aquellas personas que lo estaban clavando y se estaban burlando enfrente de él. Por eso tuvo que decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dejó en evidencia que en él no existía nada de egoísmo y siempre, hasta en una cruz, era capaz de poder pensar en los demás. Solamente el amor de Dios puede vencer el egoísmo que cada ser humano tenemos en nuestro corazón. Cada vez que creas que estás pensando egoístamente, piensa, medita en el amor de Dios, porque solamente el amor de Dios puede luchar contra el corazón egoísta que tenemos. Solamente con el amor de Dios es una persona capaz de bendecir al que la maldice, de amar al que la aborrece, de servir a los demás sin interés en ninguno, de obedecer a Dios y no pasar la copa cuando hay una cruz en el Gólgota que nos espera. Porque no se puede seguir a Dios siendo egoísta. No se puede vivir para Dios y caminar con Él teniendo un corazón que solamente piensa en sí mismo. Por eso, la primera regla para seguir a Dios la dijo nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: el que quiera seguirme, coja su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Por eso, recuerda esto: Dios vivirá en ti cuando dejes de vivir tú. Por eso el apóstol Pablo dijo aquellas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otro término del ego, del egoísmo, es el egocentrismo. Y el egocentrismo, para los hijos de Dios, es quitarle el lugar que le pertenece a Cristo en tu vida y ponerte tú. Y la vida del cristiano no debe ser egocéntrica, debe ser cristocéntrica. Por eso vemos a muchos predicadores que en sus sermones la mayoría son cosas egocéntricas, siempre hablan de su vida, de las cosas espirituales que viven, de lo que hacen ellos, pero no predican cosas cristocéntricas. Y necesitamos predicaciones cristocéntricas porque es Cristo quien nos cambia y no la vida del predicador. A la gente no le edifica ni le hace bien saber el tiempo que yo oro, lo cristiana que es mi familia o las historias de fidelidad y obediencia que tengo con Dios. En mi vida privada tampoco debo de reflejar mi carácter. Cuando refleje mi carácter será un fracaso. Debo reflejar mi carácter y mi identidad a la luz de la persona de Cristo. Porque he entendido que dejé de ser el protagonista de mi vida para que lo sea Él en mí. El cristiano debe de entender que una vez que conoce a Cristo, en la película de su vida hay un cambio de protagonista. Por eso, si le preguntáramos al apóstol Pablo
que nos resumiera en 2 palabras su vida, no nos hablaría de su precioso ministerio, que era el que tenía con los gentiles, tampoco el negocio que tenía de fabricar tiendas, ni tampoco las iglesias que había abierto, ni aun tan siquiera todas las cartas que ha escrito y que son canonizadas hoy en día como gran parte del Nuevo Testamento. Pablo nos diría que para él, si tuviera que resumir su vida en 2 palabras, el vivir es Cristo. Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús en Damasco, ya era creyente y practicante de la ley de Dios. Pero como muchos hacen hoy en día, cogía a Dios para que girara en torno a él. Y como había dicho, esto pasa hoy en día. Hay gente que coge a Dios y lo culturiza a la cultura que él tiene. Hay gente que, como yo, es gitano y piensa que Dios es gitano. Hay gente que es colombiana y culturiza a Dios y lo hace colombiano. Y la cultura que él tiene se la incluye a Dios porque coge a Dios para que gire en torno a él. Cuando se está celebrando un culto, hay gente que piensa que Dios se mueve o derrama más gloria y más poder en ciertas alabanzas, pero resulta que esas alabanzas son las que le gustan a él. Porque hay gente que piensa que Dios tiene sus gustos. Otras personas piensan que Dios perdona a los que él perdona, que Dios castiga a quien él castiga, que a Dios le cae bien a quien él le cae bien y que a Dios le cae mal a quien ellos le cae mal. ¿Por qué se creen que Dios gira en torno a ellos? Y esto me recordó a una teoría que había antes del siglo XV, y es que los astrónomos creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. El Sol es 100 veces más grande que el planeta Tierra, y estos astrónomos creían esto. Pero más tarde del siglo XV se demostró que esto no era así, que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros, al ser humano, que siendo más pequeños que Dios, y no unas 100 veces, sino con una diferencia infinita, creemos que Dios gira alrededor de nosotros, pero somos nosotros los que debemos de girar en torno a Dios. Dice Salmos 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Malaquías 4:2 dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Jesús no nació para que yo enseñara a los demás a un Dios con mi personalidad, porque hay gente que vive enseñando y predicando la palabra, pero realmente está enseñando a un Dios con su personalidad. Hay gente que te dice, no te pongas esta ropa, y no es porque lo haya dicho Dios o porque Dios sea así, es porque a esa persona no le gusta esa ropa. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y no están nunca hablando realmente del carácter y los gustos de Dios, sino del carácter y los gustos que esa persona le está atribuyendo a Dios. El sol de justicia, por el cual todos debemos de girar en torno a él, nació para traer salvación bajo sus alas. Dios siempre es el protagonista y siempre está en medio de todo. Hay una historia que me encanta y es que Moisés se crió en palacio y estuvo allí 40 años. Y durante esos 40 años Moisés aprendió tácticas militares de los egipcios. Y una de las tácticas que Moisés les copió a ellos fue la distribución de los soldados en el campamento militar. Cuando los soldados egipcios querían acampar y descansar, Faraón, que para ellos era considerado un dios aparte de ser su rey, lo colocaban en medio de todo el campamento para protegerlo de los enemigos que pudieran llegar mientras los egipcios estaban descansando. Y cuando salían a batallar, más de lo mismo. Estos soldados formaban un rectángulo y a cada lado del rectángulo habían 4 grupos de soldados y en medio iba también Faraón para protegerlos de cualquier ataque enemigo en medio de la batalla. Ahora Moisés copia la táctica de los egipcios y la introduce en el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel tenía que batallar, Moisés hacía lo mismo, la misma táctica. Formaba un rectángulo y cogía a las 12 tribus de Israel. Y ponía 4 tribus por cada lado del rectángulo. Y en medio colocaba el tabernáculo portátil que iba por medio de todo el desierto acompañando al pueblo de Israel. Y así vemos cómo las 12 tribus de Israel giraban en torno al tabernáculo, en torno a la presencia de Dios. Y en esta táctica también el rey, pero no cualquier rey, sino el rey de reyes, estaba en medio de su pueblo. Pero sin embargo, Dios no estaba en medio para ser protegido de los ataques de los enemigos. Este rey, estando en medio, protegía y defendía a su pueblo. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Así que si en tus batallas hay veces que no puedes más y tienes que descansar, deja que en medio de tu vida, de tus batallas, esté Jesús. Porque el ángel de Jehová acampará alrededor de ti estando en medio de tu vida y te defenderá y pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 74:12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dios siempre está en medio de todo. Nada más nacer, el rey Herodes tembló ante un rey que nació en un pesebre. Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Siendo un niño, en Lucas capítulo 2, verso 46, ya estaba en el templo, en medio de los doctores de la ley, hablando y enseñándoles. El apóstol Juan dice que Jesús es el protagonista de la gracia y de la verdad. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús estuvo en medio hasta en la crucifixión. Juan 19:18 dice que crucificaron a dos y él estaba en medio. Y aún el ateo, el musulmán, el budista, el testigo de Jehová y cualquier religión o creencia tienen que colocar a Jesucristo en medio de la historia de la humanidad y dividir la historia diciendo antes de Cristo y después de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versos 16-17 dice: en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas y todas esas cosas subsisten en él. Cristo es el verdadero protagonista de la vida. Por lo tanto, terminando el mensaje, nos conviene entender de que Cristo debe ser el centro de todo, porque Él es el centro de la vida, es el centro de la creación, es el centro de absolutamente todo. Y nuestra victoria, en nuestras batallas, como había dicho antes, en todo, reside en que tengamos a Jesucristo en medio de nuestra vida, en medio de nuestras batallas. Que en vez de pensar en nosotros mismos, pensemos en Dios y pensemos en las personas que podemos herir al hacer cualquier tipo de maldad, cualquier tipo de pecado. Que en vez de pensar en nosotros, pensamos en lo que Dios quiere. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para seguir a Cristo debo de coger mi cruz y negarme a mí mismo. Por eso dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová, todo altivo de corazón. Proverbios 8:13, la soberbia y la arrogancia aborrezco. Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Sin embargo, en Isaías 57:15, habla a favor de la humildad y dice: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Que Dios te bendiga mucho.